Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa tarde. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Amén. A sea toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Aprovechando que están de pie, hermanos, vamos a ir de una vez a la palabra de Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 8. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Hebreos capítulo 8, le vamos a dar lectura desde el verso 1 al verso 13. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Maravilloso es Dios. Hebreos capítulo 8, verso 1 al verso 13. Y de ahí vamos a ir también a San Mateo capítulo 5, el verso 48. Amén. Así que marque ahí con su dedito, con el divisor de la Biblia, amén, las citas, amén, ya sea Hebreos o Mateo. Creo que sería más práctico marcar Mateo 5:48, que es la segunda lectura que vamos a dar. Así que buscamos Hebreos capítulo 8 primero, lo leemos y después vamos a ir a San Mateo capítulo 5, verso 48. Amén. Gloria a Dios. Tómense su tiempo. Sé que de repente es un poquito, las hojas de la Biblia de repente se pegan, ¿verdad? Sobre todo cuando no lo usamos. Gloria a Dios. Así que con calma. Hebreos capítulo 8, verso 1 al verso 13. Y después San Mateo capítulo 5, verso 48. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Lo voy a repetir y el pueblo va a decir un fuerte amén, porque estamos dando honra y gloria al Señor. Amén. Muy bien. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo o verdadera casa que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, de tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece
está próximo a desaparecer. Amén. Y vamos a ir entonces a San Mateo capítulo 5 verso 48. Y dice así: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a leerlo una vez más. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta preciosa tarde. Gracias, tu palabra ha sido leída, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios mío, en esta hora, y te pedimos de tu gracia y de tu sabiduría para poder, Dios mío, explicar tu palabra y darla a conocer a tu pueblo, y que sea de grande bendición como ha sido de bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor. Tuya es la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. El imperio y las riquezas te pertenecen. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Dios ha sido maravilloso con nosotros. Él ha sido bueno. Estuvimos por aquí el sábado en vigilia, ¿verdad? Nosotros fuimos como a las 2, 3 de la mañana, no recuerdo exactamente. Pero, no sé, el Señor me llenó de una fortaleza tan preciosa que me levanté relativamente temprano, ¿verdad? Y con ganas de trabajar, de hacer cosas que tenía atrasadas en casa, y luego me dieron ganas de ir a pescar, así que nos fuimos a pescar. Amén. Y estaba el frío y todo, ahí estamos pescando, gracias a Dios agarramos por ahí para algunos pececitos, nada más 5, amén. 3 catfish, más o menos de regular tamaño, y dos mojarras. Y pues regresamos a casa, y ya me acosté un poquito tarde, como a las 11:30 por ahí. Y a las 5 de la mañana me despertó el reloj, y ahí empecé a luchar con la carne, porque les digo, porque hay que preparar el mensaje, amén. Y ahí estoy: Señor, dame sabiduría. Ya para esa hora ya no estaba tan fortalecido, amén. Así que, Señor, esta carne no se siente bien. Efectivamente no se sentía bien, hermanos. Me vino un dolor, no se cree. Dice el hermano Eric, es la bola, ¿verdad? Pero el cambio de clima me afectó, que me dio un dolor de cabeza, pero intenso, que se sentía bien feo. Pero ahí estuvimos luchando. Total que damos gracias al Señor porque nos fortaleció para poder preparar, o más que preparar, acomodar, amén, las cosas que vienen de parte de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, amén. Y pues somos bendecidos en eso, y creo que el Señor va a bendecir a esta congregación con su palabra. También quiero aprovechar y darle gracias al Señor, hermanos. Nosotros tenemos aproximadamente 21 años en esta nación, ya casi 21 años. Y durante todo ese tiempo, pues no he podido abrazar a mi madrecita. Y la semana pasada nos llegó la noticia de que le aprobaron su visa. Así que también voy a tomar esta visa, ¿no? Dios es maravilloso, Dios es bueno, ¿no? La queríamos traer ya, nada más que ella tiene 82 años ella, y dice, no, la verdad es que nosotros somos prácticamente de tierra caliente, también ahí nunca existe el invierno, así que dice, yo no me acomodo al frío, yo creo que voy a esperar hasta primavera. Todavía estamos luchando con ella, probablemente la convenzamos para que venga, pero primeramente el Señor ya la vamos a poder ver y abrazar, amén. Gloria a Dios. 20 años se dice fácil, ¿verdad? Pero es un buen tiempo, amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a entrar al mensaje de esta tarde. Más bien vamos a continuar con el tema. ¿Se acuerdan? Estamos hablando acerca de anda delante de mí y sé perfecto, amén. Y otra vez repetimos esto. Para muchos, a ser perfectos delante de Dios es un estándar muy alto. De hecho, para algunos el estándar de ser perfectos es inalcanzable, diciendo, ¿cómo es posible? No se puede ser perfecto. También aprovecho para decirle que esa palabra anda delante de mí y ser perfecto es sinónimo de santidad, amén. Y San Mateo dice, sean pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Así que podemos traducir, usar el sinónimo, sean pues vosotros santos como vuestro Padre es santo, amén. Entonces, dada la sentencia o la meta para lograr
es necesario que estudiemos pues y entendamos cómo nosotros podemos alcanzar a ser perfectos, a ser santos. Pues definitivamente por nuestra propia fuerza jamás, o por nuestra propia naturaleza, jamás podremos ser perfectos o ser santos. De hecho, yo les decía que ninguno de nosotros puede usar la definición de perfecto como alguien que no tiene error. Con el hecho de ser humanos no podemos calificar ahí, porque desafortunadamente como humanos tenemos errores. Pero entendemos, amén, que la definición de perfecto también conlleva la idea de que se es perfecto cuando se cumple con los requerimientos de Dios. Por eso es que yo les decía, por ejemplo, nosotros somos llamados perfectos sin ser perfectos, porque hay definiciones, muchas definiciones de perfecto, pero estas dos nos dan a entender con claridad cómo uno puede ser perfecto sin ser perfecto. ¿Cómo es que tú puedes ser perfecto cuando todavía tienes errores? Amén. Bien, pues la manera de lograr ser perfectos o ser santos es andar conforme a los lineamientos de Dios. Amén. Así que si nosotros andamos en los lineamientos de Dios, puede ser que nuestra imperfección nos lleve a cometer errores, como la vez pasada les decía. De repente dejas los calcetines tirados y no eres perfecto en el sentido de no tener errores, porque vas a hacer enojar a tu esposa o a tu madre si eres hijo pequeño, ¿ven? Dejas la cobija desbaratada en la cama y ya tienes un error, porque lo correcto es que tú, cuando recibiste la educación, debes de doblar tus cobijas, acomodar tu cama. Pero ya no eres perfecto en el sentido de tener errores, porque ya cometiste un error. Ya hiciste enojar a mamá, o ya hiciste enojar a tu esposo o a tu esposa. Sin embargo, si ese fuera el estándar de Dios, pues prácticamente nadie podría ser perfecto y nadie podría ser santo. Sin embargo, es el Señor que va a poner el estándar, va a poner las condiciones, va a poner los preceptos, los mandamientos, los lineamientos para que seamos nosotros llamados perfectos en Dios. Amén. Entonces estamos hablando de ese tema, pero yo en esta tarde, a manera de introducción, quiero hacer un pequeño paréntesis para entender este asunto de la perfección y de la salvación. Amén. Porque de repente hay una controversia. Algunos dicen es una contradicción escritural, es una contradicción de la escritura, pero no hay ninguna contradicción en la escritura en cuanto a la salvación y en cuanto a la perfección. Solo que una mala comprensión de la escritura nos va a hacer pensar que hay contradicción en la escritura. Por eso es que de repente usted escucha que unos dicen que la salvación es sin condiciones, y otros dicen que la salvación sí tiene condiciones. Amén. Y si yo preguntara aquí, yo creo que estará esa misma duda presente. Si yo preguntara, ¿quiénes creen que la salvación es sin condición? Y habría gente que levantaría la mano. La salvación es sin condición. Amén. Porque la escritura dice, amén, que recibimos la salvación, estamos salvos por gracia. Amén. Y esto no por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Así que muchos levantarían la mano y dirían, la salvación es sin condición. Pero si yo preguntara, ¿pero la salvación tiene condiciones? A alguien que crea que la salvación tiene condiciones, y estoy seguro que más que uno diría, sí, la salvación tiene condiciones. Amén. Y es importante explicarles este asunto, o esta aparente contradicción, para que nosotros estemos entendidos
de qué es la salvación y qué es la santificación. Es decir, mire, una ocasión había una actividad en la iglesia y de repente una de las maestras de los niños estaban haciendo una exposición, unas preguntas, y una de las maestras de los niños pregunta al grupo de niños y les dice: niños, ¿Dios ama a los pecadores? Y una niña como de 6, 7 años dice: no. Y la maestra le dice: sí, Dios ama a los pecadores. Y la niña se quedó como, no sé si pensó, entonces hay que ser pecador para que me amen, Señor. Entonces, ¿ama Dios a los pecadores o no los ama? Amén. Pero si le preguntamos a la niña, volverá a decir que Dios no los ama. Y déjeme decir que ella tiene razón. Porque a esta niña se le enseñó en su corta edad, desde su niñez, escuchó a sus maestros, a los predicadores de su congregación, a sus padres en su casa, y les enseñó que Dios no ama al pecador. De hecho, la Escritura dice que Él aborrece al altivo, al de lengua mentirosa, al que practica pecado. La Escritura nos dice que Dios mira de lejos al altivo, mas da gracia a los humildes. Amén. Entonces se da usted cuenta porque es importante entender cuál es el asunto de una salvación y una santificación. Amén. Porque si bien Dios ama a los pecadores, es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Pero si los pecadores no aceptan ese sacrificio en la cruz del Calvario, pues Dios no los amará por causa de su pecado. De hecho, hay una frasecita ahí que dice: no, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Cómo está eso? Pues el pecado no peca, el que peca es el pecador. Y si Dios aborrece el pecado, ¿dónde está el pecado? ¿En el pecado o en el pecador? Entonces, ¿Dios ama al pecador? ¿Verdad? ¿Entienden ahora que hay una aparente contradicción? No. Pues eso es lo que vamos a entender en esta tarde. Miren, hermanos, lo que sucede es lo siguiente: que Dios nos amó a través de su Hijo Jesucristo cuando lo entregó. ¿Pero por qué nos amó? Porque nosotros antes que viniésemos a Él a través de su Hijo, estábamos alejados de Dios, estábamos peleados con Dios, estábamos enemistados con Dios. Amén. Y por lógica pura, el que es enemigo de alguien, pues no es bienvenido en casa de su enemigo. Al menos que usted sea una persona sin sentimiento, sin entendimiento, que aquel que, amén, sea su enemigo, amén, diga que él todavía lo siente como parte suya. No, está alejado. Desde el momento que entró el pecado, amén, se rompió esa comunión entre Dios y los hombres. Y entonces nosotros los hombres nos convertimos en enemigos de Dios. Y no fue sino a través del derramamiento de sangre que se restauró la comunión con el Señor. Por eso es que en Edén se van a sacrificar un animalito, no solo para vestir a Adán y a Eva, pero para que esa sangre hacía la comunión entre otra vez Adán y Dios. Amén. Y ese proceso se rompió con Caín y Abel y no se volvió a reiniciar sino hasta que vino Set. Y la Escritura dice que cuando Set nació, entonces, o cuando Set ya creció,
Entonces los hombres empezaron a buscar a Dios, porque ahora se reinició la comunión con Dios a través de los sacrificios para con el Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bien, lo que no se entiende es que, miren, la salvación está hecha por pactos. Y el pacto, y existen dos pactos: el pacto de pertenencia y el pacto de uno es de pertenencia, para pertenecer al cuerpo de Cristo. Amén. Y el otro es el pacto de permanencia en el cuerpo de Cristo. Y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Miren, ¿cuántos saben que Abraham no pertenecía al pueblo de Dios? Creo que la mayoría, ¿verdad? Pues Abraham no pertenecía al pueblo de Dios. La Escritura nos dice que sus padres allá en Ur de los Caldeos, sus ancestros eran unas personas que adoraban a ídolos de ese lugar. Ellos eran idólatras, ellos servían a otros dioses. Hasta que llegó un momento que se cumplió la palabra que dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que un día Dios se acercó a Abraham y le dijo a Abraham, o Abraham en ese tiempo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar, y ahí haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Aleluya. ¿Qué nos dice eso? Que Abraham no era amado de Dios, no era pueblo de Dios, no era hijo de Dios, pero escuchó de ese Dios. Vino la palabra de parte de Dios y él escuchó de ese Dios, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Aleluya. Así que el pacto, aleluya, de pertenencia va a llegar a nosotros cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. ¿Quién de ustedes antes de conocer al Señor amaba y creía en el Señor? Ninguno amábamos ni creíamos en el Señor porque no le conocíamos, porque no habíamos oído su voz, porque no habíamos oído su palabra. Ahora va a venir el pacto de pertenencia al pueblo de Dios, cuando Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham le cree a Dios y se encamina a la tierra que no conocía, pero que había creído que el que le dijo que lo haría, lo iba a hacer. Aleluya. Ahí estaba el pacto de pertenencia. Y ahí se va Abraham. 3 cosas le promete el Señor: voy a hacer de ti una nación grande. Eso significa que Abraham estaba estrecho en el lugar donde estaba. Y el Señor vio eso y dijo: aquí no vas a poder ser ni siquiera un pueblito. Estás estrecho. Te voy a hacer una gran nación. Segundo, te voy a bendecir. Significa que Abraham estaba en unas condiciones deplorables. Aquí tienes una vida deplorable, pero yo te voy a llevar a esa tierra y te voy a bendecir. Tercera promesa: voy a hacer de ti un nombre grande. Te van a conocer multitudes y van a reconocer tu proceder. Aleluya. Eso significa que Abraham era desconocido en el lugar porque servía a ídolos muertos. Pero el que lo estaba llamando no era un ídolo muerto,
era el Dios de dioses, Señor de los señores y el Rey de reyes, que es conocido por todo el planeta y por todo el universo. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Así que va a ser llamado, la escritura dice que él tenía 75 años, se encaminó a Canaán, salió a Canaán y llegó a Canaán. Pero pasaron 10 años y cuando Abraham tenía 85 años, se le aparece Jehová y le dice: Abraham, tu galardón va a ser grande. Miren, vaya entendiendo este asunto. El proceso de Abraham no fue pertenencia y permanencia rápido. Él le tomó mucho tiempo. 10 años después, lo llamas 75 años, 10 años después, 85 años, amén, se le aparece otra vez y le dice: tu galardón va a ser grande. Y ya Abraham ahí sí se puso serio. Dijo: Señor, ya tengo unos añitos, 10 años que tú dices que yo voy a ser grande, pero ¿qué cosa me puedes dar para que yo sea grande si ni siquiera tengo un hijo? Si yo me muero y no tengo hijo, ¿qué es grande para mí? Solo tengo a ese Damaseno, siervo de Damasco, ¿ves? Y a lo mejor con chance su hijo me hereda, pero quién sabe. Entonces, ¿cómo me dice, Señor, que voy a ser grande? Y ahí viene el pacto de pertenencia. Estoy hablando de Génesis 12 a Génesis 17. Usted puede leerlo en casa. Entonces le dice Dios a Abraham: ¿sabes qué, Abraham? Mira, ve, sal afuera y checa las estrellas y cuéntalas. Empieza a contar. Y si las puedes contar, entonces tú me dices qué tan grande va a ser tu descendencia. Obvio, nadie puede contar las estrellas, ni aún con el avance tecnológico. No hay manera de contarlas. Y Abraham dice: te creo, Señor. Y la escritura dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sin embargo, Abraham se puso serio y le dijo: Señor, esta vez yo quiero un papelito firmado, porque ya te esperé 10 años y otra vez me dices que voy a tener hijo y que voy a tener descendencia como las estrellas, pero yo quiero ver que sea cierto. Estoy parafraseando, pero exactamente es lo que la escritura quiere decir. Y el Señor le dice: haz lo siguiente, yo voy a hacer pacto contigo. Ve y agarra una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola, un palomino, y trae y sacrifícalo. Miren, hermanos, ningún pacto es sin sangre. Ahora Abraham se pone serio, Dios se pone serio. ¿Hasta cuándo usted se va a poner serio con el Señor? Aleluya. ¿O quiere divagar como Abraham, de Egipto a Canaán, de Egipto a Canaán, de Egipto a Canaán? Se cansó Abraham y dijo: Señor, yo voy a ser serio contigo. Y el Señor dijo: ¿quieres ser serio? Yo también voy a ser serio. Tráeme una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino, y sacrifícamelo. Derramamiento de sangre, pacto. Pero ese pacto es para pertenencia. Y entonces Abraham, dice la escritura, que mató a aquellos animalitos, los partió por la mitad, los puso sobre el altar y ahí los estuvo, no puso leña, no puso fuego, ahí los estuvo vigilando por todo el día. La escritura dice que venían las aves de rapiña y querían devorar la carne de esos animales, y Abraham los espantaba y los echaba fuera. Pero así estuvo Abraham todo el día hasta que la noche empezó a caer y el sueño cayó sobre Abraham y quedó dormido. Y en ese sueño Dios le mostró lo que haría. Ahora Dios haría pacto con Abraham y con su descendencia
pertenencia, aleluya, un pacto de pertenencia. Ahora eres mío, ahora yo soy tu Señor, aleluya. Y Él le dice, mira, tu descendencia estará gobernando, viviendo, poseyendo desde el río que está en Egipto hasta el río que está en Éufrates. Todo eso le daré a tu pertenencia, a tu descendencia, perdón. Aleluya. Ahora miren, este pacto de pertenencia, ¿usted le denota alguna condición? Ninguna, ¿verdad que no? Abraham no le dijo, mira, sabes, te voy a llevar a esta tierra, pero quiero que me pagues $1,000,000. Quiero que me des todos tus camellos. Nada, no le pidió nada, ni una correa de su calzado. Y cuando le promete que su descendencia será una nación que estará en Egipto y que después irá hacia Canaán, no le pide nada. Es un pacto de pertenencia. Eso es la salvación. Cuando el Señor entrega a su Hijo Jesucristo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No nos pide nada, cero condición, ni siquiera tienes que estar limpiecito, porque no estábamos limpiecitos, no podíamos limpiarnos. Estábamos contaminados con el pecado. Pobres, menesterosos, alejados de Dios, sin Cristo y sin esperanza. ¿Qué podíamos ofrecerle al Señor? Nada. Sin embargo, Dios nos hizo que perteneciéramos al pueblo de Dios sin hacer nada. Gloria a Dios. Abraham no dio nada para pertenecer a Dios. La nación de Israel no dio nada para pertenecer a Dios. Porque ese es el pacto de pertenencia. Pero en el año 99 de Abraham, Dios ahora le va a hacer el pacto, amén, de permanencia. El pacto de servicio. El pacto de santificación. El pacto de permanecer en el pueblo de Dios. 99 años a Abraham se le aparece Dios y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo un pacto contigo. Y el pacto que tengo contigo es que yo te hice mío. Te hice mío, parte de mi reino. Y tú no me diste ni una chiva, no me diste ni un cordero, no me diste ni un calzado, una correa de calzado, nada. Yo te di, te llamé, te hice pertenecer a mi pueblo. Pero ahora voy a hacer trato contigo. Aleluya. Y ahora va a ser el pacto, amén, no de pertenencia, sino de permanencia. Es decir, tú y yo ya estamos unidos, pero hay que permanecer. San Pablo lo presenta como el pacto matrimonial. Así como el esposo y la esposa, así Cristo está con nosotros, casados ya. Amén. Y pregunto yo, ¿se rompen los matrimonios? ¿Se romperá el matrimonio con Cristo? ¿Quién lo rompe? ¿El que hizo el pacto o el que falla en el pacto? El que falla en el pacto rompe el matrimonio. Amén. Cristo nunca fallará en sus pactos. Así que si por alguna manera el matrimonio entre usted y Cristo se rompe, ya sabe usted por qué se va a romper. Amén. Entonces el pacto de permanencia va a venir y le va a decir Dios a Abraham, ¿sabes qué vas a hacer?
El pacto de permanencia en mí significa que tú tienes que hacer algo. Y lo único que tienes que hacer es que vas a circuncidar la carne de tu prepucio. Aleluya. Esto es facilísimo, ¿verdad? Doloroso, pero fácil. Pero miren, este pacto de permanencia sí se puede romper. Y le dice el Señor a Abraham, que ahora sí ya es Abraham, le va a decir, mira, y cuando un hombre incircunciso no haya circuncidado la carne de su prepucio, será cortado de su pueblo. Ha violado mi pacto. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Entiende? Ahora entiende cómo sí hay un amor que se brinda para aquel que no merece amor, pero que es brindado para que pertenezca al pueblo de Dios sin requerirle nada, porque no es porque no se pueda requerir, sino porque el individuo no tiene nada que dar. Por eso se llama misericordia. Aleluya. Y viene el pacto de pertenencia, pero ahora viene el pacto de permanencia. Ya eres mío, anda delante de mí y sé perfecto. Y la única condición y lineamiento que se le dio a Abraham para ser perfecto fue precisamente la circuncisión. Pero cuando vino el tiempo, cuando estuvieron cautivos en Egipto, cuando pasaron 400 años, 430 años para ser exactos, entonces ya Israel era una nación o un pueblo grande. Israel se encontraba cautivo y ahora había que salvarlo de esa cautividad. Y la salvación vino a través de la muerte de un cordero y la sangre en los dinteles de las puertas. Y ahora encamínate para Canaán. Pero ese fue el pacto de pertenencia para que este Israel que salía de Egipto, de una tierra de pecado, supiera quién era su Dios y quién le había comprado, porque 430 años sin presencia de Dios, un pueblo se descarría, aleluya, en estos tiempos. 40 días un pueblo de Dios se descarría sin la presencia de Dios. Así que sale Israel. Ahora tiene el pacto de pertenencia. Ya entiende quién es su Dios. Dios no los había abandonado, pero ellos no entendían quién era su Dios. Ahora entienden quién es su Dios. Y salen y siguen a Moisés. Y se van para Canaán. Pero llegan a Egipto, y cuando están en Egipto, Dios les dice, ¿saben qué? Ahora vamos a firmar un pacto de permanencia. Y en el monte de Egipto, Dios le dio a Abraham las tablas de la ley y las indicaciones de cómo se debería servir a Dios y de cómo se debería de caminar con Dios. Ese es el pacto de permanencia en el Señor. Y dice Hebreos que cuando Moisés le leyó la ley al pueblo de Dios, lo hizo, ese pacto fue cerrado con sangre, pues dice la Escritura que él tomó de la sangre de los corderos y roció sobre la ley que había sido entregada. Pero ese pacto no era pacto de pertenencia. El pacto de pertenencia es el que se pintó en los dinteles de la puerta. De hecho, cuando van en el camino y cuando el Señor empieza a hablar de los primogénitos, Él dice, ¿sabes qué, Israel? Yo te compré. Todo primogénito es mío. Me pertenece. Debía ser muerto, pero yo pagué por él. Aleluya. Pero eso es pertenencia. Pacto de permanencia fue dado en el Sinaí y les enseñó leyes. Ya les había mencionado la ley moral o ley de justicia, los 10 mandamientos,
las leyes ceremoniales o rituales, las leyes, amén, civiles, las leyes sanitarias. Le dio todas las leyes para que ese pueblo supiera conducirse, no solo en el camino a Canaán, pero en su llegada y su permanencia en Canaán, dependían de esa ley. Si alguien era leproso, había que echarlo de la congregación. Bueno, hasta que su lepra se quitara. Regresaba, se hacía un ritual y ahora pertenecía otra vez y permanecía en el pueblo. Amén. Entonces, ese es el asunto que debemos entender, pues, que Dios hace pacto con nosotros. Hace el pacto de pertenecer a Él, pero hace el pacto de permanecer en Él. Aleluya. Y el pacto de pertenecer a Él, nosotros lo recordamos y es: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Ahí estaba Juan el Bautista gritando a todo pulmón: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Aleluya. Y ese mensaje llegó hasta nuestros oídos. Pudimos abrir el oído y entender que somos hombres pecadores, débiles, hundidos en el pecado, y que no hallamos salvación si no es a través del arrepentimiento otorgado por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí está el pacto de pertenencia para nosotros. Recibimos ese mensaje, nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Recuerdan lo que es arrepentimiento, verdad? El arrepentimiento no solamente es sentir dolor por lo que hicimos, sino también es poder recuperar, poder pagar lo que podamos pagar de los males que nosotros hayamos hecho. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando entra en casa de aquel Nicodemo, amén, aleluya, de Zaqueo, aquel chaparrito, amén, entra en casa de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, y este Zaqueo, amén, está bien contento porque encontró a Jesús, y no solo lo encontró, sino que lo llevó a su casa. Y no solo lo llevó a su casa, sino que Jesús se complació en ir a su casa, y estaba súper contento Zaqueo, hasta que por ahí empezaron a decir: si el Señor supiera con quién vino a parar Jesús. Si el Señor supiera que este hombre es un ladrón. Y llegó a oídos de aquel chaparrito y dijo: espérense un momento. Yo me imagino la algarabía de la fiesta y todo. Y él dijo: un momento, por favor. Si yo a alguien le debo, miren, yo voy a dar de lo que tengo, voy a dar a los pobres una buena cantidad. Pero si le debo a alguien aquí, alguien que levante su mano, ¿a quién le debo? Si yo le debo a alguien, le voy a dar 4 veces lo que le robé. ¿Sabe qué me dice eso? 2 cosas. Una, que en realidad lo que se decía de este chaparrito era calumnia. Porque si eres un ladronazo, ¿cómo te paras a decir: ¿a quién le debo? A lo mejor lo haces, ¿verdad? Pero ¿cómo le devuelves? Si le robaste una parte, ¿cómo le devuelves 4 partes? Y otra, hermanos, lo que Jesús dijo: ciertamente la salvación ha llegado a esta casa. Aleluya. Eso es lo que significa arrepentirse. No solo sentir dolor por haber ofendido a Dios, pero significa que hay que cambiar de rumbo de vida. Iba hacia el pecado, me volteo hacia Dios. Y no solo me volteo hacia Dios, sino que ahora si alguien ofendido, papá, mamá, hermano, primo, hermana, perdóname por haberte ofendido. No conocía el amor de Dios.
Aleluya. Entonces, amados hermanos, ese es el proceso o el pacto de pertenencia, y el pacto de pertenencia también fue hecho por sangre. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, y el momento que nosotros nos arrepentimos, esa sangre preciosa cubre multitud de pecados en nuestras vidas y nos hace pertenecientes al pueblo de Dios. Aleluya. Hebreos, donde leímos el capítulo 8 de Hebreos, quise leer esta escritura porque miren, nos muestra precisamente, gloria a Dios, Hebreos nos muestra precisamente lo que es el pacto de permanencia en el Señor. Hebreos capítulo 8. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pegan las hojas. Hace falta estudio. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 8 nos muestra precisamente el pacto de permanencia del Señor. Dice, no, es que la salvación no tiene condiciones. Por supuesto, el pacto de pertenencia no tiene condiciones porque no tenemos nada que dar. Pero el pacto de permanencia sí tiene condiciones, lineamientos, preceptos, ordenanzas, y la mayoría están contenidas ya en la Escritura. Y algunas, amén, fueron añadidas por el Señor y otras fueron quitadas por el Señor. Pero mira lo que Hebreos dice ahí en el capítulo 8. Dice, voy a leer del verso 8 en adelante, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Amén. Y yo me desatendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cuál pacto desatendieron? El pacto de permanencia, de caminar con el Señor, de servir al Señor, de ser perfectos con el Señor. Pero dice, este es mi pacto que haré después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Ven cómo se quebró el pacto de pertenencia? Si le dice, serán por pueblo para mí, ¿qué significa? Que ellos no son pueblos de Dios. Y seré Dios para ellos, ¿qué significa? Aleluya. Gloria a Dios. Dios es Dios sobre todas las cosas, pero cuando habla acerca de que no sea Dios para ellos, está hablando de la perfecta voluntad de Dios en ellos. Pero él dice, Hebreos dice, que él va a hacer algo maravilloso. Va a poner las palabras de Dios en la mente y las va a escribir en el corazón. Aleluya. Para que ahora puedan permanecer en la voluntad perfecta de Dios. Para que no solamente sean llamados de Dios, sino sean verdaderos hijos de Dios que permanecen en la voluntad perfecta de Dios, la cual ellos rompieron en un tiempo. Y ahí está el pacto de permanencia. Miren lo lindo, miren. A Israel se le dieron, miren lo que muestra la Escritura aquí. A Israel se le dio la tarea de estudiar como ellos lo llaman, la Torah, la ley. Y ellos lo hacían religiosamente, es decir, estaban ligados a eso. Y lo hacían los sábados, y lo hacían entre semana, y lo hacían todo el tiempo. Y nunca les entró en la mente, y mucho menos se les quedó en el corazón. Eso me recuerda a un muchacho, niño en la escuela. Tengo dos hermanos mayores,
por supuesto, tengo 4, pero los 2 mayores después de mí, entraron con ese niño a la escuela. Los 2 primeros salieron y este muchacho no pasaba de primero y segundo grado. Llegué yo a la primaria y este muchacho le dijo a mamá, le dijo: doña Celia, ahora sí con Agustín, ahora sí yo voy a terminar la primaria. Pues terminé la primaria y él nunca pasó de segundo grado. Estaba en primero, 1, 2 años, 3 años. Venía otro maestro, se conmovía de él y de panzazo lo pasaba a segundo. Y ahí pasaba años, venía otro maestro y decía: muchacho, ¿qué haces en segundo si no sabes ni la O por lo redondo? Vámonos a primero. El asunto es que terminé yo la escuela primaria y él tuvo que salirse de la primaria sin pasar de segundo grado. Así le pasó a Israel, porque él tenía la ley y la leía continuamente, pero nunca llegó a su mente y llegó a quedarse en su corazón. Sin embargo, la promesa para Israel y para Judá, de la cual nosotros somos, pues Jesucristo vino de la tribu de Judá y nosotros somos hijos de Jesucristo por medio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. La promesa fue: yo pondré mis palabras en su mente y las escribiré en su corazón. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Ahora, no estoy tratando de decirles que ustedes no lean la escritura porque Israel leía mucho y no entendió. No, lo que le estoy diciendo es que nosotros la leemos, porque si no la leemos no podrá entrar en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero significa que la leemos, y esa palabra, si nosotros nos arrepentimos y venimos al Señor, Él a través de su Espíritu Santo nos la pone en la mente, hace que entre en nuestra mente y que se quede en nuestro corazón. Por eso es que el Hijo de Dios, aleluya, aunque no se la pasa leyendo todos los días la Escritura, aunque debería, no se la pasa leyendo todos los días la Escritura, pero sabe guardar los mandamientos que están en la palabra, porque ha sido puesta en la mente y ha sido grabada en el corazón, y tiene el poder de Dios, de Jesucristo, aleluya, que se llama Espíritu Santo, quien le recuerda, quien le instruye, quien le reprende, quien le anima para guardar esa palabra permanentemente en el corazón, aleluya. Así que si hay leyes que guardar, si hay mandamientos que obedecer, si hay directrices que seguir, solo que ahora si nosotros obedecemos o recibimos al Señor, ahora Él mora en nosotros, ahora la grabó en nuestros corazones, ahora el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros y nos trae, y nos recuerda, y nos enseña, y nos guía con esa palabra. Aleluya. Por eso es que el escritor de Hebreos dice: no es necesario que alguien venga y te diga. Si tú realmente caminas con el Señor, no necesitas que el hermano Irving te venga a regañar, sino que el Espíritu de Dios que está dentro de ti ya te enseña y te dice lo que es correcto y lo que está bien y lo que está mal y que es desobediencia. Por supuesto, si no le haces caso al Espíritu, o si ya no tienes al Espíritu, pues el Señor va a levantar al hermano Irving para que te jale las orejas. Y todavía eso es misericordia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Entonces, ¿entiende usted por qué hablamos de lo que es la salvación como manera de pertenencia, pero la salvación como manera de permanencia en el Señor? Esos son los pactos de Dios para con su pueblo. Cuando no éramos nada, nos hizo pertenecer a su pueblo, pero Él requiere que permanezcamos en su pueblo. Y es ahí donde viene el mandamiento y dice: anda delante de mí y sé perfecto. Aleluya.
Y la semana pasada, y ahí va a terminar porque el tiempo me ganó, pero era necesario explicarles esto, porque vamos a entrar ya a los mandamientos de permanencia, ¿ven? No de pertenencia. Ya saben ustedes, la pertenencia es el día que recibieron el mensaje de la palabra, abrieron su oído y lo aceptaron, ahora pertenecen al pueblo de Dios. Amén. Pero miren, a Abraham le tomó como 19 años para hacer el pacto de permanencia. ¿Ven? Al pueblo de Israel le tomó el trayecto del Sinaí a Canaán, o más bien de Egipto, perdón, al Sinaí. Egipto, antes de salir, pertenencia, Sinaí, pacto de permanencia. Hablamos de meses, habrán de años, pero a nosotros dependerá de nosotros. ¿Por qué? Porque ya dijimos, escuchamos el mensaje, nos arrepentimos, tenemos el pacto de pertenencia, ahora nos hace falta hacer el pacto de permanencia, y dijimos que ese pacto se sella con el nuevo nacimiento. Así como Abraham recibió la circuncisión, la iglesia del Señor que se ha arrepentido, ahora va a sellar ese pacto de permanencia primero con el nuevo nacimiento, que es bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Si usted se bautiza en agua, pero no es bautizado con el Espíritu Santo, la palabra de Dios entró en su mente, pero no se grabó en su corazón. Porque para grabarse la palabra en el corazón es necesario que el Espíritu de Dios more en nuestros corazones, porque es Él quien nos ayuda y nos hace entender de cómo caminar en el camino del Señor. Aleluya. Si ustedes supieran, hermanos, bueno, yo creo que ya la mayoría se dio cuenta que nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos lograr nada. Sabemos que es malo, pero lo hacemos y lo volveremos a hacer. Y no importa cuánto lloremos por haber ofendido a Dios, lo volveremos a hacer. Y no importa cuánto digamos, Señor, me arrepiento, la regué toda, ahora sí, perdóname, no lo vuelvo a hacer, lo volverá a hacer. Porque nuestra propia naturaleza es una naturaleza caída. Si yo quiero ser solamente hombre, el hombre está caído. Por eso es que le digo, amados hermanos, que nosotros tenemos que entender que nosotros no solo somos hombres, nosotros somos hombres, pero somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Significa que Jesucristo está de nuestro lado. Fortaleceos en el Señor. Pero también tenemos el poder del Señor Jesucristo, y en el poder de su fuerza tenemos al Espíritu de Dios, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Es decir, que las tentaciones se vencen por el Espíritu de Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Entonces, ya que entendemos esas cosas, lo vamos a dejar ahí, y en el próximo mensaje entonces ya vamos a hablar de los requerimientos de Dios para nosotros. Ahora sí vamos a hablar. Quiero que entienda esto: usted ya pertenece al Señor, pero ahora quiero que usted esté consciente que es necesario permanecer en el Señor. No como Abraham, que viajaba de Egipto a Canaán. De Egipto a Canaán, que vendió a su esposa en Egipto y luego regresó a Canaán, hasta que se puso serio y dijo: Señor, fírmame que te pertenezco. Hasta que usted se ponga serio con el Señor, entonces usted pertenecerá a Dios. Y no solo pertenecerá a Dios, hasta que usted se ponga serio con Dios, entonces permanecerá en el Señor. Gloria a Dios. Caminará con Dios, andará con el Señor y será perfecto. Amén.
Gloria sea el nombre Gloria del a Dios. Señor. Lo vamos Amén. a dejar ahí. Y la próxima prédica, entonces sí, ya vamos a hablar de los preceptos, los mandamientos que el Señor tiene para su pueblo, para que usted y yo seamos llamados perfectos delante de Dios. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Amén, amén. Vamos pues a orar y a presentarnos delante de Dios. Si hubiera alguien que quiera pasar al altar, también puede hacerlo. ¿Amén? No queremos presionarle ni nada, simplemente queremos presentarle a Jesucristo como su Salvador. Amén.